Capítulo 14. Apertura de tiros segunda parte. Se dijo que las profundidades del palacio del rey demonio se asignaban para el encarcelamiento de sus enemigos, que esperan la justicia del rey en un hambre febril dentro de estrechas cámaras semejantes a ataúdes, constantemente oprimido por los agudos gritos de las cámaras de tortura cercanas. En los rincones más oscuros de esas cámaras yacían aquellos que habían sido completamente olvidados por la justicia del rey, sus huesos roídos por innumerables alimañas. Más aún, se decía que eran tesoros incontables. Cámaras masivas llenas hasta el borde de objetos mágicos rebosantes de poder, espadas que podrían destruir un continente, gemas que podrían traer prosperidad, pociones para que los ciegos las vean, y los cojos para caminar. Todos fueron saqueados de innumerables bóvedas pertenecientes a esa cacareada raza humana, y ahora todos estaban ocultos por el bien del reino, que nadie debería abusar de su potencial. Había niveles aún más bajos, llenos de horribles máquinas demasiado espantosas incluso para el paladar del rey demonio, diseñadas por mentes maníacas con fértiles imaginaciones. Dentro de pozos profundos donde no se permitía que la luz brillara, los demonios rebeldes y macabros compiten eternamente por la supremacía. Aquí estaban enterrados los peores secretos que albergaba el reino, cuya revelación haría que incluso la cola del rey demonio se encogiera avergonzada. Sin embargo, desconocido para todos excepto para el mismo rey demonio, había un último nivel incluso más profundo que eso, cerca del mismo corazón de la tierra. Era una cámara inmensa y cavernosa, designada para la obra más importante de todas. Aquí vivió el otro miembro de la gran conspiración del rey demonio. Estaba vestido con una capa hecha jirones, raída, su cuerpo retorcido y torcido, su rostro retorcido para ser tan irreconocible que solo el rey demonio supo que había sido una vez humano. Solo el rey demonio conocía su propósito aquí, en las profundidades más lejanas de la tierra. Fue a la vez prisión y taller, para contener a la criatura y su conocimiento peligroso dentro de un entorno que solo el rey demonio podría controlar. Sin embargo, esta criatura ni siquiera sabría toda la magnitud de su trabajo, y eso estuvo bien. Solo necesitaba tener éxito una vez, y luego contemplaría a los seres supremos, infinitos en majestad. ¿Entonces estos son los nuevos lotes?, preguntó la criatura, sus palabras silbaron a través de dientes podridos y deformes. Carne fresca, fuerte y voluntariosa. Se movió frente a los humanos que Demiurge había reunido, todos trabajando bajo una fuerte habilidad de compulsión. Sí, ellos servirán. ¿Estás seguro? ¿Cuán seguro eres ahora de éxito? Demiurge preguntó. La duda era evidente en su tono. La criatura hizo un sonido de gorgoteo en su garganta. Uno nunca estará seguro del éxito, mi señor. Siempre hay una gran posibilidad de fracaso. Debemos tener fe en que los verdaderos maestros finalmente prestarán atención a nuestro llamado. Eso es todo lo que podemos esperar. Estoy cada vez más cansado de los repetidos fracasos, dijo Demiurge, paseando, su cola golpeando detrás de él. Semana tras semana entrego sacrificios a este pozo maloliente, sin nada que mostrar. ¿Dónde están los maestros que me prometiste, alimañas? Mejor aún, incluso solo un mensaje de ellos es suficiente. ¿Y ni siquiera puedes dar eso? La criatura se frotó la mandíbula gelatinosa de su mejilla. Esto es lo mejor que puede hacer este humilde servidor, mi señor. Prometo hacerlo mejor, siempre, semana tras semana, pero este es el límite absoluto de mis habilidades. Si todavía no está satisfecho, entonces siéntase libre de deshacerse de este inútil yo. No pensé que fueras tan impertinente. Oh, para nada. La criatura lloró, levantando sus manos. El borde de su manto se alzó, revelando por un instante una repugnante masa de protuberancias cargadas de pus que goteaba sudor sucio. Pero estos son los hechos, mi señor Demon King. Ahora, paso al nuevo grupo de humanos. Siempre tengo confianza en el éxito. Si este lote presenta un desafío inamovible al dolor que otorga el ritual, entonces tal vez, sí, tal vez. Mientras la criatura inspeccionaba a cada uno de los temblorosos humanos, Demiurge sacudió un poco de polvo del frente del abrigo y suspiró. ¿Tú, conoces algo de las profecías de la caída de Dios?, preguntó. ¿Profecía? Temo que no soy hábil en la adivinación, milord. Ya veo. Continúen entonces, dijo Demiurge. Dentro de su astuta mente, Demiurge podía admitir estar más que un poco nervioso por la aparición del llamado sol en el medio de la noche. Más preocupante era el hecho de que se estimaba que se había presentado incómodamente cerca de donde estaba Nazarik.
¿Podría ser algún esquema de ese detestable Sebastián? Y sin embargo, estaba seguro de que el otro guardián no tenía la capacidad de crear esa vista ominosa, que se había visto en el horizonte desde las costas más occidentales del antiguo Reino Santo. Estaba seguro de que no era Shaltear. La información de sus espías dentro de su pequeño dominio no había mostrado ni la más mínima insinuación ni el susurro de una ofensiva total. Luego pensó en los gemelos, los sospechosos más probables. Y sin embargo, estaba seguro de que ninguno de los dos tenía inclinación por la destrucción total sin órdenes explícitas de los seres supremos. Ninguno de los dos había elegido bandos en el conflicto anterior, lo que habría desestabilizado el delicado equilibrio de poder que Demiurge había mantenido. Y por eso estaba agradecido. Si actuaban ahora, entonces eso era preocupante, pero por ahora descartó esa posibilidad. Eso se fue, pero ella no podría haber hecho eso, por más que su artefacto podría haber logrado tal cosa. Solo había estado hablando con Albedo unos minutos antes de haber visto personalmente el hongo en flor, así que a menos que el antiguo supervisor hubiera logrado teletransportación instantánea con la ayuda de Shaltear, o algunas de las otras criadas con Gate, era imposible ha sido ella. No, técnicamente era posible que los otros hubieran logrado una alianza sin que él lo supiera, pero ¿cuál era su propósito de evitarla? Solo pudo concluir que era una especie de locura, similar a la que infectó al ex supervisor. Solo Sebastián tendría una razón para buscar venganza. Y él no fue el que se alió con gente como Shaltear solo para llegar a él. Si todos los demás estaban trabajando en contra de él en nombre de una loca conspiración, entonces realmente estaban perdidos. No podrían entender que él, de todos ellos, trabajó más duro que la mayoría en la búsqueda de una forma de recuperar sus maestros. Él solo trabajó para buscar en este miserable mundo las herramientas necesarias, los rituales y el conocimiento, todo mientras administraba este reino de malvados que siempre actuaba como una manada rebelde de gatos. Fue realmente difícil trabajar sin un comando de los seres supremos. No tenía sentido y estaba vacío, como acumular piedras una sobre la otra sin fin. Para aquellos que valoraban las palabras del Ser Supremo como un recién nacido sería la tetina de una mujer, el silencio largo y estéril podría llevar a cualquiera a las profundidades de la desesperación despiadada. Él, sí, lo hará, graznó la criatura, señalando con el dedo a uno de los humanos. La cara del humano se retorció en una mezcla de miedo y disgusto. Sigue, ordenó Demiurge, haciendo temblar al humano mientras seguía a la retorcida criatura. Tartamudeando los dedos en su abrigo, se volvió hacia los otros sacrificios y dijo: «Y tú, ve a esas cadenas y refrenaos, estás ahí, detente». La criatura emitió un gemido agudo, cuando, un hombre de repente salió de la formación con un grito, saliva volando de su barbuda boca, rompiendo inexplicablemente la orden previa de Demiurge. Pero tras su orden adicional, sin embargo, el cuerpo del hombre se detuvo, como una estatua, con los ojos salidos de su cráneo. Ya veo, ciertamente eres muy combativo», dijo Demiurge, caminando para examinar al humano. «Y, te conozco, ¿no es así? Te he visto antes, sí, estuviste allí con él, en esa última batalla». Fufufu. Era difícil de ver, con el pelo del hombre de cobrizo arrojizo teñido innumerablemente con el polvo de la cantera, y el posterior cuerpo fibroso y musculoso que venía con tal trabajo. Pero este era sin duda el humano que había visto antes, que incluso había intentado luchar contra él, por fútil que fuera. «Es extraño que sigas aquí, quienquiera que seas. Hubiera pensado que hacía tiempo que te consumían en un campamento». La sonrisa de Demiurge se torció, o al menos liderando una resistencia en alguna parte, ¿eh? «Pero supongo que tú no somos un hombre fuerte, humano. Solo un triste y patético accidente de un hombre». Los ojos del humano ardieron con furia, un logro notable. Se giró hacia la criatura, que había estado mirando con expresión asustada. «Usa en cambio. Tiene una gran voluntad. ¿De dónde lo sacó?», me pregunto. «La verdad es una cosa resbaladiza para aplastar». «Como quieras, milord», dijo la criatura, avanzando para guiar al hombre recién elegido, mientras guiaba a su compañero de regreso a la formación. Demiurge sonrió. Oh sí, ciertamente tenía un buen presentimiento sobre el día de hoy. Tal vez esa sería la clave después de todo. ¿Estarás mirando hoy, milord?, graznó la criatura, mientras se arremolinaba en el área del ritual. Ciertamente. La criatura parecía estar conmocionada, mientras lo miraba a través de la oscuridad. Después de un rato, balbuceó: «Muy bien. Sin duda verás la verdad de mis esfuerzos para ti, rey demonio». Nemu miró alrededor, confundida.
Justo un segundo antes había estado a punto de destruir a un intruso, pero luego el entorno se había deformado, y se había encontrado en un lugar oscuro, iluminado por un persistente resplandor rojo. Sintió una presencia cerca de ella, luego se inclinó ante ella. ¿Cuál es tu deseo, mi señor Momonga? Nemu-chan, ¿es algo importante? Preguntó el rostro del cráneo de su último maestro, su creador, Momonga, el dios de la no vida. No, mi señor. Todos los sistemas son funcionales. Oh, bueno, eso es extraño. Los fuegos gemelos en los ojos de la maestra parecían girarse, como si estuviera leyendo algo glorioso que no debía ver. Pero dice aquí, ¿ya has muerto 2 veces? Ella asintió. Fui despedido 2 veces. ¿Qué? Exclamó el maestro, su capa de negro mediano temblando. ¿Dedead? Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Está atacando un enemigo? ¿Qué pasa, Momonga? Oh, ¿no es ese el guardián que hiciste? Siguiendo su voz, el otro maestro de Nemu apareció a la vista. Ulbert Lenogle. Parecía encajar perfectamente con el resplandor infernal que rodeaba esta caverna, mientras la luz hacía que sus características diabólicas se deformaran y distorsionaran de manera siniestra. Alguien nos atacó, Ulbert-san. ¿Qué? ¿Ataque enemigo? ¿Son jugadores? Nemu. Habla rápido. ¿Vislumbraste a tus atacantes? Le preguntó a su creador. Sí, mi señor. Mientras comandaba mi señora Bukubukuchagama, me puse a vigilar el perímetro. Luego vino un grupo de hombres toro, y terminé con ellos como mi señora lo deseaba. Pero entonces había una persona más fuerte, un humano, que fue capaz de matarme una vez. Ella hizo una pausa, recordando la instancia de morir, que no se sentía del todo mal. Después de revivir, pude volver a perseguirlo, y destruí una banda separada de muertos vivientes y su líder vampiro, antes de que el primer intruso me volviera a matar. Al reanimarme, estaba a punto de destruir al primer intruso, que ya había herido, cuando mi señor me convocó aquí. Ese es el final de mi informe. Suena realmente loco, comentó Ulbert. La luz cambió, y le pareció que él se burló, aunque podría haber sido por el mal funcionamiento de sus ojos. Esto es malo, comentó Momonga, mientras comenzaba a caminar. Tenemos que llegar a la sala del trono lo más rápido que podamos. Tenemos que asegurar a Nazarik. Pero eso no significa. Los dos dioses parecían estar compartiendo algo en sus miradas que Nemu no fue capaz de atrapar. Maldición, dijo Momonga, frotándose el costado del cráneo. Está bien, está bien. Seré yo quien mate a ella si no quieres, Momonga-san, comentó Ulbert. La luz parecía hacer que la sonrisa del hocico de Ulbert fuera amplia, con dientes afilados, pero podría ser solo la luz reflejada de su ropa. Después, una vez que controlamos a Nazarik, podemos simplemente revivirla nuevamente, ¿no? Ella era un nivel 100, si mal no recuerdo. Será muy caro. Bueno, sí, pero lo importante será que recapturemos a Nazarik. Momonga suspiró. Supongo. Se volvió hacia Nemu. Nemu-chan, por favor regresa afuera y cuídate de Bukubukuchagama. Infórmale sobre esos intrusos. Tal vez le digas que sería mejor regresar a Nazarik. ¿Sí? Y, Momonga parecía estar pensando algo. Durante un largo momento, se quedó allí parado, antes de que de repente se acercara y garabateara algo en su frente. Nemu cerró los ojos. La sensación de frío en las huesudas puntas de los dedos de su señor no era del todo incómoda. ¿Qué es eso? Preguntó Ulbert. Minion Vision. Quiero ser capaz de ver a través de los ojos de Nemu-chan de vez en cuando. Ah, buena idea. Bueno, entonces, Nemu-chan, vete, dijo Momonga, saludando. A su lado, Ulbert chasqueó sus largos dedos de araña, haciendo que una pequeña llama floreciera mientras murmuraba para sí mismo. Nemu asintió con fervor, cuando una gran luz se apoderó de sus sentidos, y pudo sentir que todo su ser era atravesado por el espacio. Después de un destello blanco, Nemu miró a su alrededor. Ella estaba en el bosque otra vez, silenciosa y muerta. Ella preparó su gran arco, luego se detuvo, cuando se dio cuenta de que no había señales del invasor. Decepcionante. Nemu no había sido dotada con habilidades de seguimiento. Lo máximo que tenía era la capacidad de detectar muertos vivientes a través de cualquier obstáculo, pero eso era todo. Si ella necesitaba matar a esa cosa, entonces tendría que recorrer todo este bosque. No era una tarea a la que fuera reacia, pero había recibido nuevos pedidos. Esos tendrían que ser priorizados.
Se volvió hacia donde recordaba a la mujer que sería Bukubukuchagama, y se dirigió hacia allí. Padre Pain Pain. Cada parte de ella gritaba. La sangre goteaba de las heridas en su cuerpo. El fuego recorrió sus extremidades, a través del agujero que esa cosa había aburrido en ella. Peor que el dolor fue el miedo. Adormecimiento de los huesos, desgarrador de intestinos. Ella no sabía por qué todavía estaba viva. Pero ella era. Ella corrió por el bosque. Huye, huye, huye. Presa, no depredador. ¿Estoy siendo perseguido? No, no tengo tiempo para pensar, correr. Ella desechó su orgullo como humana y falló. Y ahora ha desechado su orgullo como asesina, por lo que no quedó nada. Aunque ella viviría, esta catástrofe era algo que nunca podría olvidar. A lo lejos, parecían linternas, meciéndose en el viento polvoriento. Cuando el semental de metal se acercó a la ciudad, los dos jinetes pudieron ver mejor, pudieron ver la verdad. Eran cuerpos, colgados del cuello y dejados para pudrirse más allá de las paredes. Sebas sintió que su maestro controlaba la velocidad del semental, hasta que podían sentarse allí y contemplar la vista. Era consciente de que Touchme estaba mirando intensamente a la vista de los cadáveres podridos balanceándose despreocupadamente de sus cuerdas. Habiendo vivido en este mundo por más tiempo de lo que le hubiera gustado, sabía muy bien lo que les había sucedido. Todos y cada uno de los ahorcados allí eran hombres y mujeres, esclavos que habían cometido un crimen contra ciudadanos legítimos. Sebastián ahora se preguntaba qué sentía su maestro. El supremo que le había dotado de todo lo que lo hacía tal como era, el alma más noble y más justa de todos los 41. Ahora hay algo que pensé que nunca me vería a mí mismo, dijo Touchme. Ellos están en la pena capital aquí, ¿entonces? Le tomó un tiempo a Sebas antes de darse cuenta de que su maestro realmente le había dirigido la pregunta. ¿La pena capital? No la sigo. Toca me señaló. Ejecución. Sebas parpadeó. Ese sí. Eso es, o fue el castigo por crímenes atroces en este mundo. Aunque la práctica persistió aquí, y ahora. HM. Bien, lejos de ser yo para criticar el camino de la justicia de otra nación. ¿Justicia? Sebas pensó. De hecho, ser ahorcado era un destino mejor para los esclavos humanos que ser vendido por sus amos para ser procesado en alimentos. Colgar, en sí mismo, no era reprensible. El mal, el corrupto o el injusto pagaban sus justos salarios. Pero la humanidad fue, antes de eso, esclavizada. No había justicia allí, en la opinión más humilde de Sebastián. Aún así, ese es un gran problema de salud allí. Y puedo imaginarme el hedor cuando sopla el viento, ¿no les importa porque hay magia o algo así? Bueno, de alguna manera parece muy conveniente. Sebas no pudo comprender las palabras de su maestro, aunque intentó no hacerlo. Estaba contento de poder caminar a la sombra de su creador. Pase lo que pase, incluso solo esto fue suficiente. El semental de metal rugió a la vida, y el maestro se dirigió a la ciudad. El territorio del reino demonio se extendía sobre un gran pedazo de territorio, pero tenía límites. Y más allá de sus fronteras tenía afluentes, tribus de hombres bestia que ascendían a miles, abandonados a sus propios recursos. Muchos inmigraron al reino, por sus propias razones específicas. Nunca había dejado su tribu, esperando una vida cómoda como un burócrata de bajo nivel en alguna parte, contenta de vivir sin tener que convertirse en un trofeo humilde pasado alrededor de la fogata. Ella nunca esperó ser nombrada asistente directora de Pleasure City de Pero. Cuando se fundó el reino, devotos cultistas de la 41 se encargaron de fundar ciudades dedicadas a cada una de las deidades. Uno de los pocos que había alcanzado una altura mayor fue el que se había fundado para el dios Peroroncino. Por un momento, pareció que el dios, por todo lo que representaba la exuberancia de la vida y la celebración de la carne, sería empañado para siempre por la asociación con su creación, la temida reina nocturna. Pero los apetitos de la carne no fueron desechados pronto. Mientras que muchos no se marcarían completamente con la marca de Peroroncino, al hacerlo aparecer como un degenerado, los servicios del culto local se convirtieron en una especie de leyenda entre los conocedores, superando incluso a los mejores de los distritos de luz roja en las ciudades de todo el país. Las matronas del burdel pronto llegaron a enviar lo mejor de ellas para entrenar en esta ciudad, para adquirir las prohibidas artes del amor que solo aquellos que seguían al dios de Bauchet lo sabrían. ¿Y qué si hubiera creado Shaltear Fallen?
¿No era eso solo una extensión de los insondables pero superiores gustos del dios, que un ser no muerto debe anhelar las pasiones de la vida? La pequeña ciudad pronto floreció para convertirse en la llamada ciudad del placer de Peropero, una guarida principal de libertinaje, que atiende a todo tipo de lujurias y fetiches a los que todos los ciudadanos albergan, por un precio. Los ciudadanos de todo el reino no sentían vergüenza en una peregrinación una vez al año a este lugar sagrado. Porque no solo sería el propio homenaje al Supremo, sino también una manera de cumplir las fantasías más profundas y más oscuras. Naturalmente, más del 50% de los trabajadores aquí eran de origen humano. De todas las razas del mundo, eran más compatibles con las demás y podían entrenarse fácilmente sin preocuparse por las pomposas sectas de Touchme o Blue River. Como subdirector, el trabajo de Nka era preocuparse por la capacitación y el mantenimiento de los miles de humanos que vivían en esta ciudad, así como por la gestión de sus diversos departamentos relacionados con la seguridad, capacitación, gestión, y mantenimiento, entre otras muchas secciones necesarias. Para mantener la ciudad a flote. Ella no era del culto de Peroroncino, per se, pero era una burócrata valiosa, con una buena cabeza con números y hechos. De hecho, ella era algo así como una anomalía entre los empleados del gobierno. Su superior inmediato era un ser extraño, pero poderoso conocido como Solución Epsilon, o Solución para el Género. El ser que estaba envuelto en el atuendo de una mujer rubia humana ejemplificaba en gran medida los ideales de la ciudad del placer, ya que siempre estaría usando el atuendo fetiche de una doncella, mientras que al mismo tiempo lujaba continuamente por la carne humana. Era el tipo exacto de perversión que el culto de Peroroncino exaltaba, aunque el director alguna vez desdeñó asociarse con cualquier dios. También era una amante dura, ya que ninguno de los humanos que habían pasado la noche con el director volvía alguna vez. Ella era fría y despiadada, incluso en la cama. Nka siempre tuvo que anotar las pérdidas en el libro como una tarifa de consulta, la misma etiqueta para un torturador al que se le pide que rompa en un individuo particularmente desafiante, solo para terminar matándolo. Pero no era como si Nka no se permitiera a sí misma. De vez en cuando llamaba a un humano a su casa por la noche, para ayudarla a rascarse. Nada más. Una orca trabajadora como ella tenía derecho a eso al menos, ¿verdad? Ella suspiró y dejó el libro sobre la mesa. Ni siquiera el té que le había traído su asistente podía calmar su mal humor. Las noticias habían llegado, directamente a través de la red mensaje, de alguna perturbación en las partes del sur del reino. Aunque ordinariamente no era algo que le importara, el hecho de que Peropero estuviera peligrosamente cerca de la frontera con el dominio de la Reina de la Noche significaba que sería uno de los primeros atacados, si hubiera una guerra. Existía la posibilidad de que ella sobreviviera, si tal cosa ocurriera. Pero entonces, ¿qué hay de su trabajo? Ella había llegado tan lejos de su clan por encima del muro para buscar un trabajo cómodo aquí con los derrochadores del reino. Una alteración en el orden natural significaría que tendrían que reconsiderarla para otro puesto, uno que podría no ser tan agradable. Y si sucediera lo peor, entonces tendría que ser obligada a luchar, y esa era exactamente la razón por la que se había escapado de casa en primer lugar. Echó un vistazo por la ventana de su apartamento y por las calles de la ciudad, que estaba llena de cuerpos amontonados por todas partes. Contempló una orgía tan masiva que sus gritos colectivos podían hacer que una persona quedara sorda, cuyo hedor combinado necesitaba aplicaciones constantes de hierbas opacas en su nariz. Era la bacanal semanal, dedicada al dios de Bauchet. En este día, el sexo estaba libre desde el amanecer hasta el anochecer. Muchos ciudadanos llegarían el día anterior, y más de la mitad de ellos sería un gordo. Patrones ebrios brindaban por el debauchego desde fiestas en la parte superior de varios tejados, o desde balcones que daban a las calles. Nada era demasiado atrevido, demasiado pervertido, demasiado. Excepto, tal vez, la matanza indiscriminada, los esclavos eran caros. Todos se gloriaron en el hedonismo desenfrenado de este día. Ella nunca había participado una vez. Parecía demasiado problema, y además, ¿quién más podía dirigir la ciudad con la mayoría de sus autoridades allí abajo? Nka estaba contenta de que su superior también compartiera los mismos sentimientos. Hoy el director estaba escondido en su oficina, y había estado allí desde antes de que Nka se presentara a trabajar. Se abrió la puerta y salió Solution Epsilon. Señorita Solución, saludó Nka, levantándose. Ella ajustó los pliegues de su uniforme. Hay una cuestión de... La rubia tendió una mano para silenciarla.
Ka notó que su cara estaba pellizcada en un ceño fruncido, ya que estaba esforzándose por escuchar algo. ¿Escuchas eso? Ella dijo. Ka se encogió de hombros. No, no particularmente, señora. La solución se acercó a la ventana. Hay algo extraño en el aire. Sugerente. Gritó su secretaria, golpeando la otra puerta que daba al exterior. Abajo. Abajo. ¿Qué hay en el mundo? Lo que había sido una gran escena de orgía en la calle ahora se convirtió literalmente en un baño de sangre. Una oleada de carne pareció moverse de un extremo de la calle al otro, formando una estampida fatal. Muchos se deslizaron de los fluidos combinados de un centenar de celebrantes, y luego fueron aplastados bajo los talones y cuerpos de ciudadanos desnudos y esclavos que trataban desesperadamente de huir. ¿Pero de qué? La solución golpeó el cristal, rompiendo la ventana. Sobre el atronador tumulto de gritos que venían de abajo había un gemido fuerte y penetrante que instantáneamente envió a todos en la habitación a arrodillarse. El ruido pareció perforar la cabeza de Nka, golpeando contra su cerebro con feroz intensidad. Unió su voz a la cacofonía, gritando hasta que su voz se volvió ronca. El suelo debajo de ellos tembló, como si un terremoto se hubiera apoderado de la ciudad. ¿Era realmente el signo de los tiempos del fin? A muchas leguas de la autoproclamada Pleasure City de Pero, y a muchas millas de altura en los cielos, donde nadie en el mundo podría llegar, pero Roncino desactivó el Little Selle. Él parpadeó, incapaz de creer las escenas que acababa de presenciar. Una ciudad llena de gente desnuda. Maldito. A plena luz del día. ¿Era qué? Eran esos. Y, oh mierda, ahora no, de todos los tiempos. ¿Qué hay de verdad?